Madrugada 40 segundos. Hoy es un viernes para la historia, producto de la decisión, primera vez que la Corte Constitucional tumba una emergencia económica, ante lo cual el presidente Petro y sus amigos, su gabinete, están desde anoche en una increíble campaña de desprestigio y descrédito contra la Corte Constitucional, que lo que hizo fue suspender, no tumbar todavía, aunque podría pasar, pero no se ha tomado una decisión de fondo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya les voy a hablar de la causa de la tormenta. La Corte suspendió en realidad 2 decretos. El 1390, que es del 22 de diciembre del año pasado, a finales del año pasado, declarando la emergencia económica, pero también tumbó el decreto, el 1474, que es el derivado, el desarrollo que creó los nuevos impuestos de la emergencia económica. Por eso la molestia del gobierno del presidente Petro, que está en este tema de insubordinación y de ataque sin ninguna consideración a la Corte Constitucional. Suspendidos los efectos tributarios, Ricardo, amanecemos sin los impuestos. Sí, señor. En consecuencia. Y eso quiere decir que la Corte, a la espera de tomar una decisión de fondo, lo que dice es: tan grave fue lo que pasó, tan irreversible la decisión de cobrar nuevos impuestos, después no se podrían devolver, que decidimos suspender esa emergencia a la espera de analizar más a fondo la decisión del gobierno. Efectivamente, aplica la Corte una teoría que señala que si se cae o se suspende el decreto que origina a los demás, sería un perjuicio irremediable mantener los impuestos que habían sido creados al amparo de ese decreto, del 1474, entre otros, el IVA, que aumentó al 19% para licores, el cambio de régimen del impuesto al patrimonio, el impuesto también a las exploraciones petroleras y que tienen que ver con minería. Y adicionalmente, Néstor, por cuenta de la posibilidad de que se aplique a todos los decretos, aunque no lo menciona la Corte, también quedaría suspendido el decreto que hace algunos días expidió el Ministerio de Minas y Energía, el de las generadoras de energía eléctrica, que les pone un impuesto adicional. Bueno, eso es lo que está decidiendo la Corte Constitucional. La decisión fue mayoritaria, 6-2. 2 magistrados, Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés, aclararon el voto. 2 magistrados, los 2 ternados por el presidente Gustavo Petro, Carvajal y Fernández, votaron con el gobierno, votaron en favor de la emergencia económica. Bienvenidos, ya les vamos a contar. Ahora, lo que decidió la Corte Constitucional no favorece a los megarricos, que es la teoría que ustedes van a escuchar del gobierno, a no ser que usted considere que comprar en plataformas, esas de comercio electrónico, Wish o Ali o Amazon inclusive, que esa decisión de comprar por encima de $50, que eso lo hagan los megarricos, o que el aguardiente lo toman los megarricos, o que las apuestas son de los megarricos, aunque claro, eran impuestos para todos, para las clases populares, para los ricos, para los megarricos. El gobierno tiene la curiosa, la paradójica tesis de que esta emergencia económica impide que la deuda externa sea valorada y se pueda disparar y se paguen intereses más altos. Por eso el presidente Petro está desde anoche con la teoría de que se va a encarecer la deuda y que ese encarecimiento de la deuda externa de Colombia lo van a pagar los más pobres de Colombia. A partir de hoy no pueden cobrarle a usted IVA de 19% en ningún licor, ni aguardiente, ninguna bebida alcohólica, ni en juegos por internet, ni el impuesto a las compras por internet. Se suspenden los cambios para aumentar el impuesto al patrimonio. No habrá sobretasa al sector financiero, que claro era un impuesto dirigido especialmente ese a los ricos banqueros de Colombia. Se suspende el impuesto a bienes de lujo. No habrá impuesto al tabaco, al cigarrillo. Las regalías continúan siendo deducibles según normas anteriores. Ya vamos a contarles de este terremoto que está en desarrollo, el gobierno pensando en emergencia económica, en recaudar nuevos impuestos para pagar, entre otras cosas, los contratos que ha firmado este mes de enero, porque hoy es el último día de vigencia. A partir de este fin de semana entra en vigencia la Ley de Garantías Electorales, que quiere decir no puede haber ni despidos ni contrataciones en la nómina pública del Estado colombiano. Estamos a 4 meses de las elecciones presidenciales. No fue un buen jueves para el gobierno. El del presidente Gustavo Petro
quien fue su director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entra formalmente en un juicio ante la Corte Suprema de Justicia acusado por el grave escándalo de corrupción. La acusación de la Fiscalía es que él dirigió desde una oficina en la Casa de Nariño el gran aparato de corrupción puesto al servicio de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El otro dolor de cabeza para el presidente Gustavo Petro es la insólita acusación, la que hizo el presidente contra Laura Sarabia, que fue en alguna época la mujer más poderosa del gobierno. Fue la secretaria privada del presidente en la época de campaña, dirigió su agenda, llegó al gobierno como directora de la Presidencia de la República, fue directora de Prosperidad, fue su canciller. Y ahora el presidente de la República la acusa de haberlo traicionado, de que le filtró, presentándolas como hojas de vida postuladas por él, por el presidente Gustavo Petro, candidatos a cargos de interventor en el sistema de salud. Y dice el presidente que ella, Laura Sarabia, engañó a quien era el superintendente, el doctor Luis Carlos Leal en la época, y que le entregó las hojas de vida. Y que en ese momento, entregadas las hojas de vida, se organizó un aparato aparentemente de corrupción. Y que eso terminó en que los señores interventores de la CPS terminaron, en palabras del presidente, en el business. Esto quiere decir en la corrupción y en los negocios particulares. Doña Laura Sarabia no renuncia, está al contrario pidiendo el testimonio del presidente Petro y grabaciones supuestamente de video dentro de la Casa de Nariño para probar que ella no es corrupta, que ella es inocente. Si usted se está preguntando como yo, el presidente, ¿por qué no la echa? O ella, ¿por qué no renuncia? A esas dos preguntas no hay ninguna respuesta. Néstor, además, bienvenidos. Entregó en las últimas horas unas copias de sus mensajes en WhatsApp a la Fiscalía. Laura Sarabia, a través de su abogada, Lina Sandoval, le entregó varios documentos y hace público que entregó varios documentos para que investiguen y determinen quién tiene la razón en medio de ese escándalo. Pero la situación es insólita, es absolutamente incomprensible. El presidente atacando a quien era en algún momento la mano más poderosa dentro del gobierno nacional. Son las 6:07 a.m. Les contaré en segundos de la primera reunión entre las cancilleres de Colombia y Ecuador, que finalmente sí se encontraron ellas. No hubo cumbre presidencial, sí reunión de cancilleres en Panamá para hablar del futuro de esta guerra comercial insólita en la que también estamos metidos. Y les contaré de la nueva amenaza del presidente Trump de los Estados Unidos, que dice que le va a poner aranceles a todos los países que le vendan petróleo a Cuba. Y allí está, Venezuela ya no, está Rusia, está México, está Argelia, países que podrían recibir los aranceles del gobierno Trump, que al tiempo le está haciendo cariñitos. Trump habló ayer con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. A partir de hoy se está levantando el bloqueo que había para el espacio aéreo de Venezuela. Así que es un fin de mes lleno de noticias. Es un gusto saludarlos. Noticias de Colombia y el mundo que ampliamos a partir de este momento en los colegios. Hoy es el Día de la Paz y de la No Violencia. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la emergencia económica. Con los dos decretos del gobierno Petro se busca recaudar más de 11 billones de pesos. Aquí lo que evidenció la Corte es que pueden ser irreversibles los efectos mientras se toma un fallo definitivo y de fondo. Hay que aclarar que este no es un fallo de primera instancia, sino simplemente una medida provisional y casi que cautelar, que por primera vez acoge la Corte Constitucional mediante la figura de la suspensión provisional. Significó también la suspensión provisional del decreto 1474, que era el que habilitaba al gobierno para el recaudo de nuevos impuestos, y ese es tal vez el más importante porque es el que cobra los impuestos, como por ejemplo del IVA al 19% de los licores, el impuesto al patrimonio y los juegos de azar. Estamos ante una ruptura real del orden constitucional, así afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X al cuestionar la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica.
económica. El presidente Petro sostuvo que existen hechos sobrevinientes que el país deberá enfrentar y advirtió que la suspensión del decreto podría poner en riesgo el pago de la deuda externa, que a octubre de 2025 superó los 239.000 millones de dólares. Mientras la bancada del gobierno ha cuestionado la decisión, la oposición la ha celebrado. Esto dijo el senador Efraín Cepeda. El decreto de emergencia económica decretado por el gobierno nacional, que le metía la mano al bolsillo a los colombianos, que propiciaba el contrabando y que golpeaba las finanzas de los entes territoriales. Los sectores económicos también reaccionaron. Bruce McMaster, presidente de la ANDI. No se puede decretar una emergencia económica por razones que ya se conocían, por hechos que no eran sobrevinientes, y mucho menos porque el Congreso de la República no hubiera aprobado un proyecto de ley tributaria o una ley de financiamiento presentada por el gobierno nacional. El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina. Creo que la decisión de la Corte lo que busca es evitar que se causen daños a la economía nacional. El presidente abrió un nuevo frente de batalla en su gobierno con la mujer que lo ha acompañado desde el inicio, Laura Sarabia, a quien acusó de engañar y poner sobre la mesa la hoja de vida de interventores que hicieron negocios con la CPS. Porque yo le dije a usted, por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. La abogada de Laura Sarabia, en respuesta, solicitó a la Fiscalía citar al presidente Gustavo Petro para que declare y entregue las pruebas sobre los señalamientos de irregularidades en la contratación. Aseguran que se trata de información falsa. La Fiscalía acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, una audiencia que se prolongó por más de 6 horas y que al finalizar tuvo un momento de tensión entre el exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro y la magistrada ponente de este caso. Obviamente para mí no es clara, para mí hay una serie de absurdos en esa acusación, hay una serie de mentiras en esa acusación, entonces a mí sí me parece que yo no puedo aceptar, honorable magistrada. No es para alegar, señor Carlos Ramón, en este momento entonces, no es para alegar. Decir que es claro, discúlpeme, le estoy hablando, respéteme el uso de la palabra, por favor. Con el hallazgo de la caja negra del avión se conocieron las primeras grabaciones. Las últimas comunicaciones que se conocieron fue de los 2 tripulantes con la torre de control de Cúcuta. Cúcuta, aproximación 8849, estaría listo de descenso. Segundos después, la torre de control en Cúcuta pidió sintonizar la frecuencia del aeródromo en Ocaña, en un procedimiento que busca evitar accidentes con otras aeronaves. Atena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña 122,9. Buen día. Y desde ese momento, el avión se perdió del radar. El Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses dispuso de 5 equipos especializados para lograr la identificación de las víctimas del siniestro aéreo. La esposa de Diógenes Quintero Amaya habló sobre su personalidad y lo que lo destacó en el Catatumbo y llevó a ganarse el cariño de la gente. Era un hombre, el que conocía a Diógenes sabía lo noble, lo caballeroso, lo especial, lo siempre tan conciliador, siempre tan de hablar, tan de paz. La Registraduría Nacional denunció la amenaza de grupos armados ilegales para influir en las próximas elecciones y quedarse con cargos políticos. Esto dijo el registrador nacional Hernán Penagos. En 312 municipios que hemos revisado donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político electoral de esos grupos armados ilegales. Y esto por cuenta de la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional. Un juez de Bogotá ordenó la libertad del padre de Liam Gael, el bebé de 11 meses que falleció en un jardín de La Calera. Al respecto, habló el abogado del padre del menor. La decisión por parte de la juez fue contundente en que la inferencia razonable no se encontraba acreditada en el presente proceso, que entre otras razones por eso es que se produce su libertad. Por su parte, Mildred Narváez, la madre del menor, exige justicia por la situación. Exigimos una respuesta, una verdad y una claridad sobre los hechos. Lo que sí está claro, como víctimas, es que lo de Liam fue un homicidio. El presidente Donald Trump anunció que impondrá aranceles a cualquier país que venda o provea petróleo y sus derivados a Cuba. Se trata de un decreto de emergencia nacional firmado por el mandatario estadounidense que entra en vigor a partir de hoy.
De otra parte, Estados Unidos levantó las alertas que recomendaban no volar en el espacio aéreo comercial de Venezuela y el sur del Caribe, luego del anuncio hecho por el presidente Trump. La aerolínea American Airlines anunció que está lista para reanudar las rutas comerciales desde Estados Unidos hacia Venezuela. I've instructed Sean Duffy and everybody else concerned, including the military. Mientras tanto, Delcy Rodríguez firmó la reforma de la ley de hidrocarburos que favorece la inversión extranjera y que privados exploren y extraigan crudo. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir. Esta noche aterriza Messi en Medellín para jugar mañana un partido contra Atlético Nacional. Anoche culminó la tercera jornada de la Liga Betplay y mañana empezará la cuarta. Pasto asume el liderato de la tabla. Estás escuchando Blue Radio.